Bueno, pues continuamos con el libro 12, muy interesante, importante para conocer nuevas verdades divinas. Entonces, ¿empezamos? Empezamos. 12-17. Agosto 6 de 1917. La divina voluntad hace feliz al alma, aún en medio de las más grandes tempestades. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido, y estando yo muy afligida por las continuas amenazas de peores castigos y por sus privaciones, me ha dicho: Hija mía, anímate, no te abatas demasiado. Mi voluntad vuelve al alma feliz, aún en medio de las más grandes tempestades. Más bien se eleva tan alto que las tempestades no la pueden tocar, si bien las ve y las siente. Yo creo que esto hay que aclararlo, ¿no? Porque como que resulta medio incongruente que dentro de los problemas y de todo lo que pueda suceder, o sea, la parte de la felicidad divina no sea parte de uno. Y esto hay que entenderlo de esta manera, o sea, Dios es infinito en todo y Dios no se puede separar, no tiene forma de separar sus atributos. Nosotros sí, nosotros podemos caer en un sufrimiento, podemos caer en un estado de alegría, de euforia, pero vamos dejando atrás el otro atributo. Tenemos que ir usando de uno en uno. Para Dios es un acto único, no se nos olvide. Y ese acto único significa que todo Él está en acto. O sea, está en acto el sufrimiento, está en acto el gozo, está en acto la paz, la tranquilidad, en fin. Y cuando el alma está en concordancia con la divina voluntad, cuando el alma adquiere la divina voluntad como propia, entonces todos los atributos divinos están en el alma. Y no hay forma de que pueda separarse. Puede estar habiendo sufrimiento, dolor incluso, pero la parte de la felicidad divina no se aparta. Entonces suena como raro, pero así es. La pregunta sería, ¿se habrá apartado de Jesús su bienaventuranza? No. ¿Se habrá apartado de Jesús, o sea, su felicidad? No. Aún en la pasión. ¿Está sufriendo? Sí. ¿Le está doliendo? Sí. Pero junto con eso tiene la parte de la felicidad divina que le comunica la felicidad de saber lo que está logrando con su sufrimiento. Si nosotros entendiéramos lo que significa el sufrimiento, si entendiéramos que el sufrimiento es una ganancia, entonces en ese momento, aún sufriendo, estaríamos gozando. Por ejemplo, o sea, una situación, digamos, cotidiana. El hijo de una persona está muriendo y necesita el trasplante de un riñón. Y resulta que el padre o la madre, o sea, son compatibles. Se lo ofrecen, por supuesto. ¿Están sufriendo? Sí, les va a doler, o sea, van a sufrir todas las consecuencias de vivir sin un riñón, cuando menos las primeras épocas, todo el postoperatorio, pero en el fondo están gozando. Están gozando por la consecuencia que trae este sufrimiento. Y esa es la parte de Dios. Dios, el sufrimiento lo usa para su finalidad última, y que su finalidad última es despojarnos de lo nuestro. Porque, vuelvo a repetir, lo he dicho 20,000 veces, lo que traemos con nosotros no es vida, es muerte. Entonces Dios lo que quiere es quitarnos esta muerte que traemos y comunicarnos su vida. Por eso es que en los escritos de Luisa es muy, muy claro el que Jesús goza cuando Luisa sufre. ¿Sí? Jesús goza cuando Luisa se somete a los dolores de la crucifixión, a los dolores de la pasión, porque sabe que en ese sufrimiento lo que está pasando es está despojando
despojando la parte humana, la parte nociva que podría acarrearle a esa criatura la muerte. Entonces goza, por supuesto que goza. Imagínate que tienes un hijo que es alcohólico y que lo someten a un tratamiento. Las primeras etapas son de sufrimiento del hijo, ¿sí? Pero si yo lo veo que está sufriendo y yo lo obligo a estarse ahí, por supuesto que me está dando gozo, porque le estoy proporcionando un bien y estoy haciendo que todo lo malo que él tenía se lo esté quitando. Así que hay que entenderlo desde este punto de vista. Jesús usa el sufrimiento de la criatura como una purificación. Y aparte, en ese sufrimiento, si la criatura lo acepta, él pone el valor y los efectos de su sufrimiento. Y entonces aquel sufrimiento pasa a ser una semejanza con Jesús. Sin embargo, esto es difícil de entender, perdón, porque usted en los ejemplos que acaba de dar son ejemplos en los que se ve el beneficio casi inmediato aquí en vida, pero por ejemplo, la muerte de un pariente, un divorcio, un accidente fatal, no vemos que ese sufrimiento tenga algún beneficio. Por eso, pero es que hay sufrimientos que son los, digamos, los naturales. ¿Voy a sufrir porque se muere alguien? No debería. Porque Por supuesto que no. Está yendo al mejor lugar. Porque el sufrimiento por la muerte de un ser querido es egoísmo. O sea, somos tan egoístas que nos duele muchísimo y no quisiéramos que se muriera mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposa, mi esposo. O sea, aunque esté sufriendo, lo quiero tener vivo. ¿Por qué? Porque al que le interesa y el que se siente bien estando vivo, aquella persona soy yo. No me importa que esté sufriendo. Y sobre todo, no tengo fe. En esta vida estamos de paso. Que no se nos olvide, esta vida es una vida de paso. Yo no sufro porque mi hijo termine su carrera. ¿Sí? O sea, cuando se recibe mi hijo, digo, vaya, por fin. La vida es una facultad donde nos van a enseñar a vivir, pero a vivir la vida eterna. A donde vamos a poder disfrutar de todo lo que hemos aprendido y de lo que hemos realizado. Ahora lo vamos a poner en práctica allá. Vamos a llegar realmente a nuestra finalidad. Yo no entiendo a un católico que se pasa la vida creyendo, rezando, haciendo obras, como sea, perteneciendo a grupos y todo, y que a la hora que le dicen tienes cáncer, se pone todo tembloroso y le viene un shock y hace 1000 dramas, iba yo a decir otra palabra, pero 1000 dramas. Perdón, pero no lo entiendo. Por fin está llegando, ya te vas a recibir de esta vida. Y ahí entran en funcionamiento los apegos, todos esos vicios que tenemos en nuestro interior y donde se demuestra mi falta de fe. Punto. Eso es falta de fe, eso no es otra cosa. Por ahí va todo esto, el sufrimiento, hay que recordar, el sufrimiento tiene un mérito. Y Luisa se lo dice a Jesús en el libro 11, la primera lectura. Ella le dice, oye, ¿cómo es que cuando ya has acostumbrado al alma a sufrir, cuando el alma cree que su herencia es el sufrir, de repente tú llegas y se lo quitas? Entonces Jesús le dice, mira, no, el problema es que lo que hago al principio es irla acostumbrando a sufrir, para después pasarle como naturaleza a su voluntad el sufrimiento. Y ahí ya no me interesa si sufre o no sufre, porque ya lo tiene como naturaleza. Y entonces, si en un momento dado se necesita sufrir, en ese momento el alma se pone a sufrir sin ningún, no sé, rechazo. ¿Sí? Entonces es ir adquiriendo estas características para que cada vez que necesite purificarme,
La purificación significa sufrimiento, ¿sí? Quítate un apego, quítate un vicio, quítate una actitud. Eso cuesta trabajo. Sí, sí, yo veo el sufrimiento de Jesús en la cruz es para darnos vida, y es una mamá para dar vida, pues tiene los dolores de parto. Así es. Entonces, si vemos que cada sufrimiento da vida, lo podemos más o menos aceptar mejor. Aceptar O entender. y aceptarlo con gusto. O sea, una mamá, el momento del parto es doloroso, claro que es doloroso. O sea, el momento del parto no quiere nada, pero sabe en el fondo, sabe que va a tener un bebé, un hijo, y se preocupa por el hijo. O sea, a la hora que uno está atendiendo el parto y que de repente trata uno de decir, bueno, vamos a mitigar un poquito esto, hay muchísimas personas que dicen, no, doctor, por favor, no me haga nada, yo lo que quiero es que nazca, pero que nazca bien. Y uno dice, bueno, de acuerdo, es poco entendible para los hombres, para las mujeres es un poquito más fácil, aunque hay algunas que dicen, no quiero nada con esto, pero bueno. En fin, este es esto que nos están hablando, es esa, la felicidad, el gozo, la alegría de la parte divina no se separa jamás de los demás atributos. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad, todos sus sufrimientos los tendrá que sufrir, pero lleno de gozo. ¿Sí? Dice, el lugar donde ella mora no está sujeto a tempestades, sino que es siempre sereno y con sol radiante, porque su origen está en el cielo. Su nobleza es divina, su santidad está en Dios, donde está custodiada por Dios mismo, porque celoso de la santidad de esta alma que vive de mi querer, la custodio en lo más íntimo del corazón y digo, nadie me la toque, porque mi querer es intangible, es sagrado, y todos deben hacer honor a mi querer. Bueno. Inmunidad. Inmunidad diplomática. Diplomática. Celestial y divina. Así es. ¿Seguimos? 12:18. Esta lectura, perdón que lo digamos así, es muy larga. Difícilmente nos alcanzaría el tiempo para poderla llevar en lo que resta del programa. Entonces yo les propongo una cosa, que el próximo programa dediquemos todo el programa a esta lectura. Y ahorita nos brincamos una y la semana que entra, en el próximo, nos regresamos. Porque si no, nos vamos a quedar un poco truncos o lo vamos a ver muy rápido. Y es una lectura que vale la pena irla poco a poco analizando por las implicaciones que tiene. Bueno, entonces pasamos a la 12:19. Septiembre 18 de 1917. Efectos de la constancia en el bien. Continuando mi habitual estado, me la he pasado en penas. Mucho más que mi mamá celestial se había hecho ver llorando y habiéndole preguntado, «Mamá mía, ¿por qué lloras?», me ha dicho. Pero es la Virgen. Yo la leo. «Hija mía, ¿cómo no debo llorar si el fuego de la justicia divina quisiera devorar todo? El fuego de las culpas devora todo el bien de las almas y el fuego de la justicia quiere destruir todo lo que pertenece a las criaturas. Y viendo que el fuego corre, lloro. Y por eso reza, reza». Este mensaje de la Virgen se repite y se ha repetido siempre. Desde la Salet, desde las apariciones de la Salet, la Virgen ahí, habla de esa justicia divina que está a punto de descargarse. Habla de que la copa del cáliz de las culpas está lleno, de que la mano de su hijo está muy pesada, en fin. ¿Qué está haciendo la Virgen? Está tratando por todos los medios de
que el hombre se arrepienta y de que el hombre logre evitar los castigos que Dios quiere mandar. A veces no nos gusta pensar en castigos, pero desgraciadamente la realidad es que Dios castiga como un buen padre. Un padre que no castiga, perdón, pero no es buen padre. Un padre que sigue los consejos de la sociedad actual, que al niño no se le corrige, no se le castiga, no se le hace nada, entonces es un mal padre. Y bueno, pues creo que las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Así, sin problemas. Por lo tanto, la Virgen está continuamente advirtiéndole a sus hijos, a nosotros, que nos corrijamos, porque lo que nos está haciendo es, nos está dando un aviso de que si nosotros cambiamos, podemos evitarlo. Y nosotros siempre vemos el lado contrario. Vemos el lado de que ahí viene el castigo. Incluso en la actualidad todo mundo está esperando los castigos tremendos que van a haber. Y yo pregunto, ¿y por qué no nos fijamos en el otro lado? Sí, mejor evitarlo. Claro, cuando la Virgen dice, o sea, recen, conviértanse, pórtense bien, y entonces la mano de la justicia se calmará. Eso no lo vemos, porque no nos conviene verlo, porque somos demasiado, lo que puede suceder, demasiado morbosos, y estamos viendo la parte, ¿cómo diríamos?, llamativa, ¿sí? Espectacular, Espectacular, ¿no? pero no es Hollywood, ¿eh? Esto es en serio, esto es terrible. Los castigos pueden ser pavorosos, pero si nos convertimos podría pasar lo mismo que pasó con Nínive. O sea, con Nínive iban a destruir a Nínive, pero ante el aviso de Dios que lleva a Jonás, simplemente Nínive se convierte y Dios perdona. Así que yo creo que la Virgen está en ese plano ahorita, está recorriendo el mundo en múltiples apariciones y el mensaje siempre es el mismo. Conviértanse, recen. ¿Sí? Uh-huh. Seguimos. Después me lamentaba con Jesús por sus privaciones. Me parecía que sin él no podía más. Y mi amable Jesús, movido a compasión de mi pobre alma, ha venido y transformándome en él, me ha dicho: Hija mía, paciencia. La constancia en el bien pone todo a salvo. Más bien te digo que cuando tú, privada de mí, luchas entre la vida y la muerte, por el dolor de estar privada de tu Jesús, y a pesar de todo esto, eres constante en el bien y nada descuidas, no haces otra cosa que exprimirte a ti misma. A ver, dos cosas. La parte de Luisa, transformándome en él. Uh-huh. ¿Qué es eso? Pues que... ¿Qué está diciendo? Pues ella está viviendo la misma vida de Jesús. Ella casi se va a contestar a sí misma, ¿no? Bueno, de alguna manera. O sea, el punto es tal el grado de fusión que hay ya a estas alturas entre Luisa y Jesús, que ella pone esta situación como transformándome en él. No es fundiéndome a él, sino transformándome en él. Y esto es lo que hemos tratado de dar a entender, que el vivir en la divina voluntad no es un anularse. No es un anularse. Eso sería fundirse en Jesús y prácticamente desaparecer. Sino es transformándome en él. Él me va a dar todo lo necesario para que yo pueda actuar igual que él. Y entonces ahora sí podemos tener una relación, sobre todo aquí, en que se trata de mitigar la justicia. ¿Sí? Dice, y al exprimirte sale el amor propio, las satisfacciones naturales, la naturaleza queda como deshecha
y queda solo un zumo tan puro y dulce que yo con mucho gusto tomo y me endulzo y te miro con tanto amor y ternura de sentir tus penas como si fueran mías. Así, si estás fría, árida o de otro modo y eres constante, son otras tantas exprimidas que te das a ti misma, y más zumo formas para mi corazón amargado. Sucede como con un fruto espinoso y de cáscara dura, pero que dentro contiene una sustancia dulce y útil. Si la persona es constante en quitar las espinas, al exprimir aquel fruto, extraerá toda la sustancia del fruto y gustará lo exquisito de ese fruto. Así que el pobre fruto ha quedado vacío de lo exquisito que contenía, y las espinas y la cáscara han sido tiradas. Así el alma, en la frialdad, en la aridez, arroja a tierra las satisfacciones naturales, se vacía de sí misma y con la constancia se exprime a sí misma, y el alma queda con el fruto puro del bien, y yo disfruto lo dulce de éste. Así que si eres constante, todo te servirá para bien, y yo apoyaré con seguridad mis gracias. Bueno, creo que esto es muy claro. Imaginémonos una tuna. O sea, si queremos disfrutar del sabor de la tuna, hay que quitarle la cáscara, pero la cáscara tiene espinas, ¿sí? Entonces siempre viene, y Jesús dice que Él siempre viene envuelto en las penas. El fruto es Jesús y las penas son como la cáscara. Esto no nos gusta e incluso se ha olvidado mucho en la predicación, porque ahora se nos presenta un Jesús que se nos prodiga sin ningún problema y que lo podemos tener y lo podemos aceptar en nuestra vida sin mayor sufrimiento. Y eso, perdón, pero eso es una total y absoluta mentira. A Jesús se le acepta en el dolor, y si no se le acepta en el dolor, no se puede, porque la cruz que trae Jesús la trae encarnada en él, y esa cruz lo que significa es la purificación interior del alma para poderse unir a Jesús. Por eso es que el alma que quiere acercarse a Jesús inmediatamente empieza con problemas de sufrimiento, problemas en que necesita forzarse para poder dejar aquel fruto listo para poderlo comer. Si Jesús no viene en la cruz, hay que dudar mucho que sea Jesús. Porque también aquí hay que entender que la tentación, o sea, el otro, puede aparentar y puede presentarse de alguna manera como insidiosamente y que nos haga creer que es Jesús, pero si ese Jesús no viene envuelto en la cruz, no es Jesús. ¿Cómo podríamos discernir esto? Bueno, Luisa, en el libro 1, o sea, Jesús le dice a Luisa que aparte le da reglas de vida, que un ojo debes mirar a mí y otro lo que haces, el espíritu de caridad, ¿sí? La recta intención. Pero una de las cosas le dice, en todos tus actos debe estar el espíritu de mortificación, en todos. Porque si no tienen ese espíritu de mortificación, no los reconozco como míos. Y él solo reconoce lo que tiene ese espíritu. ¿Y qué es la mortificación? Pues la anulación de lo que nos gusta. Por lo tanto, es sufrimiento. Voluntariamente, ¿no? Es sufrimiento. Uh-huh. O sea, no podemos entender que haya un conocimiento de él sin ese sufrimiento. Incluso a Luisa, ya más adelante, en alguna ocasión le dice que cuando él quiere ensanchar el campo del alma, o sea, ya le ha comunicado ciertas verdades, el alma las ha aceptado, el alma las lleva a cabo, pero si quiere ensanchar su campo, primero la prepara con penas y le dice,
debes entender lo que te quiero dar de acuerdo a las penas que estás pasando. Y cada vez que tengas una pena de estas, soy yo que está trabajando tu alma para sembrar más, para darte más verdades. Pero aquí el espíritu de mortificación del que hablaba hace rato era voluntario. Es voluntario, así es. Las penas deben ser voluntarias y a veces aceptar nada más la pena que me toque, que es la cruz que me toque. ¿Qué cruz? La cruz de una enfermedad, la cruz de una ausencia, la cruz de una traición, la cruz de la muerte de alguien, la cruz de una mala elección de Estado, una religiosa que se mete al convento, o sea, simplemente para sobrevivir, pero el convento no es su vocación. Un sacerdote que se mete de sacerdote equivocando su vocación y que se convierte en un pederasta. O sea, ahí debería de haber un espíritu tremendo de mortificación, de decir, ya me equivoqué, ya estoy en esto. Y Jesús no da como salida a eso el renunciar, sino la salida que Él da es decir, bueno, ahora hay que afrontar las consecuencias y sobre todo hay que ser responsables, porque lo que estamos haciendo es una generación de irresponsables. Ya me casé, pero híjole, con esta mujer Difícil. o con este hombre. Y eso sucede a los 2 meses, a los 2 días o a los 2 años. Pero, ¿qué pasa cuando la persona es irresponsable? Se separan. Y por eso es que hay tantísimo pecado en la actualidad. El adulterio, o sea, es tremendo por esta liviandad que hay ahora en nuestras relaciones y en el no querer afrontar una consecuencia de algo que yo escogí. Porque si yo me caso, amigos, que me perdonen, pero eso de que me caso engañado, disculpen, pero no me caso engañado. Me caso entusiasmado, me caso ilusionado, pero engañado no, porque estoy viendo al sujeto y adelante. O sea, listo. Quizá alguna vez, o sea, alguna persona que oculta algo con malas intenciones y todo, pero ahí Jesús y María nos dicen, culpa de ustedes, porque les dimos la inteligencia para razonar, para escoger, y a veces ni razonamos ni escogemos. Y sobre todo, cuando me han pedido que les dé un cónyuge santo. No. Nunca, entonces no se quejen. En fin, yo creo que es como todo un proceso que hay que tener muy en claro. Y pues, ¿qué decir, no? Muy claro. Muy claro. La constancia en el bien. Y la constancia en el bien significa sacrificio continuo, porque el bien casi nunca es el camino que yo escojo. Y el mundo nos quiere enseñar lo contrario, que evitemos el sufrimiento. Claro. O sea, y eso es el triunfo de la voluntad humana sobre la voluntad divina. No sufras, no tienes por qué seguir en esta situación. O sea, incluso ya ahora ya hasta hay iglesias de pare de sufrir. Sí. Oh, qué maravilla. Y están llenas, que ese es el problema, están llenas. Pero el problema es que las personas no dejan de sufrir. Aunque vayan a esa iglesia, siguen sufriendo sus miserias, sus abandonos, sus pasiones, sus hábitos. Sí, pero se forma un ambiente de histeria colectiva. De histeria colectiva. Y son histéricos que están convencidos de una mentira. A la larga les va a resultar, pero mientras resulta, están felices. En fin, perdón por decirlo de esta manera, pero es una realidad que tenemos que hablarla. La Iglesia Católica está perdiendo cantidad de fieles, cantidad de adeptos, y lo está perdiendo por ignorancia.
Ese es el problema. Entonces, yo estoy convencido que las cosas hay que decirlas como son. O sea, ya si la persona quiere seguir adelante, no hay problema, pero que no sean engañados. O sea, el sufrimiento no es, el pare de sufrir no es de Dios. Definitivo, no es de Dios. Así que el que quiera seguir, que siga, pero que no quede por nosotros. Que no quede por nosotros. Simplemente decirlo y listo. Amigos, muchísimas gracias por su presencia y pues Alejandro, gracias. Doctor, muchas gracias. Alejandra, Muchas gracias. Gracias, doctor. El binomio de Alejandro. Sí, caray. Bueno, último mensaje, ya saben que para instalar el reino en nosotros y de verdad dejar de sufrir, pero dejar de sufrir a Jesús con nuestros sufrimientos, tenemos que leer el libro del cielo y para que también la Virgen ya deje de llorar. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Hasta